sin obstáculos y un milagro. Y sabemos que Jesús, desde que empezó a desarrollar su ministerio, empezó a hacer milagros, empezó a sanar enfermos, empezó a predicar en el desierto, en las casas, donde él anduvo, donde él caminaba, empezó a predicar, empezó a hablar, empezó a señalar. Y si vemos la vida de Jesús, era un hombre que no descansó, no desmayaba, ¿cierto? Sino que constantemente pensaba en el reino, ¿sí? Como nuestro pastor acá, Franklin, constantemente pensando en el reino, cómo mejorar el reino de los cielos. Pero cuando nosotros estamos en medio de eso, cuando sabemos quiénes somos, para dónde vamos y recibimos un mandato de Dios, un oficio de Dios para hacer la obra dentro del reino de los cielos, vienen circunstancias adversas que muchas veces se oponen a que esa obra, a ese llamado que Dios, al cual Dios nos ha llamado, fluya completamente. Y quiero leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 21. Si nosotros leemos el contexto de lo que es el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, Jesús estaba en una región llamada la región de los Gadarenos. Y en ese lugar Jesús liberta a un hombre que había sido oprimido por una legión. Y si leemos el capítulo 5, nos damos cuenta de que a Jesús lo expulsaron de aquella tierra, ¿sí? Pero en el versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús, Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, diga conmigo, multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, diga conmigo, principales. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Después de Jesús hacer una obra tan grande y cruza el mar, se encuentra con un hombre, diga conmigo, desesperado. ¿Qué necesitaba este hombre? Un milagro, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A quién tenía este hombre enfermo? A su hija. ¿Cuántos de los que están aquí somos padres? ¿Cuántos nos hemos desesperado algún día por un hijo enfermo? Es algo angustiante. Quisieras darle tu salud, quisieras darle tu vida en este momento, quisieras hacer cualquier cosa para que tu hijo esté sano, especialmente cuando nos hemos trasnochado toda una madrugada mirándolo, esperando a ver qué reacción tiene, ¿cierto? Quisieras ser médico o quisieras hacer una oración para que se sanara y quisieras que el milagro fuese así. Entonces Jairo tenía una necesidad, pero esa necesidad vino por consecuencia de una enfermedad. Diga conmigo, de un obstáculo. En este caso fue una enfermedad. Y dice la Escritura, que detalla en el versículo 22, que Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Usted sabe lo que quiere decir un principal de la sinagoga? Jairo no pertenecía a la religión, o más bien a la fe que Jesús estaba proclamando. Jairo pertenecía a una religión llamada la religión farisea. Dice la Escritura que él era un miembro, no, dice era un principal de la sinagoga. Así que estamos hablando de un hombre que necesitaba un milagro, pero que era un hombre religioso. Amén. Todos hemos leído acerca de los fariseos, cómo Jesús los llamó sepulcros blanqueados, cómo los atacó, cómo les hablaba duro. Pero Jairo, un principal
principal, una autoridad dentro de la sinagoga, en un momento dado, teniendo tanta religión, se le presentó un inconveniente. Y me imagino yo que Jairo analizó las escrituras, miró las posibilidades, sacó cuentas, vio los testimonios, y me imagino yo que Jairo lo único que dijo es: parece ser que aquel que hace milagros por ahí es el único que me puede ayudar. Yo me imagino que como principal de la sinagoga y como autoridad de la sinagoga, Jairo tuvo que haber hablado con los principales sacerdotes de aquel tiempo. Y aquellos sacerdotes no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Sí? Diga conmigo: religión. Uno de los obstáculos más grandes para que usted y yo no recibamos lo que Dios ha prometido en nuestra vida es la religiosidad. Jairo tenía religión. Amén. Jairo era un hombre principal en la sinagoga, era un ejemplo. Jairo era una persona religiosa, pero la religión de Jairo no pudo hacer absolutamente nada por su vida. La religión nos enmarca en medio de esquemas, en medio de ceremonias, y a veces nosotros como hijos de Dios caemos en esa religiosidad. A veces llegamos al culto y ya sabemos que la alabanza empieza a tal hora, y luego viene la adoración, y luego unos anuncios, y después viene la predicación de la palabra. Y tenemos a veces un esquema, y a veces aún tenemos un plan para que Dios haga las cosas según nosotros queremos que lo haga. Y queremos enmarcar a Dios dentro de nuestra religión. Es más, aún cuando vamos por la calle y nos preguntan: ¿de qué religión es usted? Ah, yo soy cristiano evangélico. Eso no existe. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Amén. Porque modelamos a Cristo. Amén. Porque cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo. Amén. No tenemos una religión. Jesús no vino a implantar una religión. Jesús no vino a implantar esquemas ni ceremonias. No. Apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Jairo tenía una religión, y su religión no pudo hacer absolutamente nada por él. Y a veces nosotros como hijos de Dios andamos con la Biblia por ahí, a veces nos compramos una Biblia grandota y andamos por ahí y proclamamos de que somos evangélicos, que somos cristianos. Y encasillamos a Dios y queremos que Dios haga las cosas según lo que nosotros hemos planificado. Y planificamos nuestra vida de tal forma que aún a veces hasta a Dios lo sacamos de esa planificación. Y lo que hemos ignorado es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que Dios tiene un pensamiento aún más alto. Que Dios no se mueve en esta dimensión que nosotros nos movemos. Él se mueve en un contexto espiritual. Y que esa dimensión espiritual es aquella que influencia esta dimensión física que nosotros vemos, palpamos y tocamos. Jairo tenía religión, pero su religión, su conocimiento, no pudo hacer absolutamente nada por su hija. Amén. Jairo era una persona estudiada. Yo no estoy diciendo que no debemos estudiar. Claro que debemos estudiar. Miren, una de las cosas a la que Jairo se estaba arriesgando, Jairo se estaba jugando el todo por el todo. Porque un fariseo que se acercara a Jesús para pedirle un favor, automáticamente quedaba expulsado de la sinagoga. Jairo como principal lo sabía. Y dice la escritura ahí, ahora que acabamos de leer el versículo 22, de que Jairo no solo se acercó a Jesús y le habló, dice la escritura que Jairo se postró a los pies del maestro. Y para un principal de la sinagoga postrarse, por Dios, era desafiar el sistema de aquel tiempo. Lo hizo públicamente. Y para eso
Para él, para Jairo, eso era desafiar el sistema. De ahí en adelante, ningún otro fariseo ni le iba a comprar, ni le iba a vender absolutamente nada. Es más, ni siquiera se le iba a dirigir la palabra nunca más a Jairo. Porque eso es lo que la religión hace. La religión juzga, la religión señala, la religión te marca, la religión te dice cómo tienes tú que ser. Pero el Espíritu de Dios es libertad. Amén. Somos libres para vivir. Así que Jairo desafió al sistema. Tuvo que haber diga conmigo, quebranto de orgullo. La religión nos hace orgullosos. Y cuando hay orgullo en el corazón, Dios no fluye. Porque el orgullo produce autosuficiencia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de que no es a nuestra forma, no es en nuestra manera, sino que es en la forma y en la manera de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son ingenieros? ¿Qué le enseñan a los ingenieros? Métodos, formas de cómo planificar, de cómo hacer las cosas. Y a eso le llamamos organización. Y decimos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser organizados. Pero a veces Dios desciende y desordena todo. Y no lo podemos entender. A Jairo se le desordenó la vida porque le tocaron lo que él más quería, a su niña bonita. Y empezó a buscar salidas. Y empezó a buscar a ver quién le ayudara. Y digo, parece ser que solamente ese hombre que anda por ahí levantando muertos, resucitando, libertando locos y todas esas cosas, no me queda de otra. Voy a tener que arreglarlo todo. Hay un momento en nuestra vida en que Dios nos confronta de tal forma que nos dice, arriésgalo todo. Vale la pena seguir al Maestro. Vale la pena. Dice la Escritura que muchas cosas de las que nosotros hacemos para el mundo es locura. ¿Qué nos dice la gente que está allá afuera? Ah, que vas a ir a esa iglesia pide puro diezmos y pura ofrenda, estás manteniendo ahí al pastor, lo tienes gordo. Estructuras. Porque esa gente ignora de que usted no le diezma al pastor, sino a Dios. Esa gente ignora de que usted no sigue al hombre, sino a Dios. Y Jairo fue confrontado por su religión, por su esquema, por su forma de pensar. Y nada de eso, nada de su religión, nada de esas cosas, nada de su creencia pudieron ayudar. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos o saben, mucha Biblia, muchos versículos? ¿Cuántos saben muchas promesas? Pero el hecho de que lo sepas no quiere decir que en ti se van a cumplir. Para poder cumplirlas, debes de creerlas y debes de accionarlas. Hay más de 5.000 promesas en la palabra de Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero queremos la salvación nuestra y la de nuestra casa, mas no creemos. Conoceréis la verdad, pero queremos ser libres, mas no conocer esa verdad. Porque esa verdad nos impone, nos domina, nos dirige. Nosotros a veces queremos dirigir, imponer. Entonces Jairo tuvo que romper el esquema de la religiosidad. Nosotros como hombres pensamos que las cosas deben ser de tal y tal forma y con cuáles métodos. Pero Dios a veces rompe los esquemas. Dios rompe los métodos. Dios quebranta nuestros pensamientos para que nosotros aprendamos de que solamente debemos depender única y exclusivamente de Él.
Amén. Amén. Saber que este lugar que está aquí no es nuestro. De que estas ovejas que están aquí no son nuestras. Que todo y todos le pertenecemos a Dios. De que los diezmos que yo como pastor recibo no son míos, sino que son y que debo administrarlos como Él desea que lo administre. Amén. Y Jairo, uno de los primeros obstáculos que él tuvo fue su religiosidad. El versículo 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Hermano, usted se ha subido aquí a las 6 de la tarde al, ¿cómo se llama? Las metro. ¿A qué hora sale la gente aquí del trabajo? A las 6. 5, 6. Súbase a las 6:15 entonces. ¿Se ha subido? Nunca. ¿Usted se ha subido, pastor? Allá se llama la Metrovía, en Guayaquil. Es terrible. Ahí hay un ejemplo de lo que es apretar. ¿Sí o no? Dice la Escritura que la multitud, ¿qué? Fue pues con él. O sea, ¿qué le dijo Jesús? Ok, Jairo, Jairo, tranquilo, levántate. Vamos. Porque Jairo estaba postrado. Ok, vamos. Fue pues con él. Pero cuando iba caminando, dice la Escritura que una multitud. Imagínese usted, ya imagínese el carmento, no va a levantar, pero imagínese el Pucán y su. Vamos, Jairo. Permiso. Imagínese a Jesús en medio de eso. Y ahora imagínese a Jairo con su desesperación, pensando: ¿y por qué esta gente no se aparta? ¿Y por qué no se mueven para poder ir rápido? Imagínese la necesidad de Jairo. Imagínese a Jairo levantándose de ahí. Jesús le dice: levántate, y Jairo se levanta. Y mira hacia los lados así, y no mira al maestro. Y mira para allá y ve a unos fariseos, porque los fariseos siempre seguían al maestro para ver qué era lo que hacían. Y Jairo mira para allá y dice: bueno, humanamente ya lo perdí todo. Solamente me queda a este. Y ese le dice: Jairo, vamos. Y en ese momento empiezan a apretujar al maestro. Diga conmigo: y no avanza. ¿Cuánto le hemos pedido un milagro a Dios? Parece que el milagro estuviese apretado. Y a veces nos escudamos en Daniel, que Daniel oraba y los cielos se pusieron de bronce. Y no avanza. Y pedimos y no recibimos. Y insistimos y no recibimos. Y decimos: ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy pidiendo? Pero ¿cómo no voy a estar pidiendo bien si es que mi alma está enferma? Estoy pidiendo algo bueno. Señor, ¿qué pasa? Señor, se me va a vencer el crédito, la deuda, se me viene ya. Mi hijo se está perdiendo, tiene malas amistades. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está la solución a mi problema? No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para otro. Y el milagro ahí, apretado. Yo me imagino que Jairo, en su pensamiento, no sé qué habrá pensado, dice: quisiera tener una mente, una mano grande y abrir el camino para que el Señor apure. Diga conmigo: circunstancias de la vida. A veces le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo no permite que. ¿Acaso el diablo es más poderoso que el Dios que tenemos? Una de las cosas que tanto el hombre cristiano se afana es por pelear contra el diablo. Y Satanás ya está vencido. Satanás no me puede hacer absolutamente nada a mí. Más bien debo de cuidarme de mí mismo, de mi carne y de mis pensamientos. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido malos pensamientos? Bueno, ahí tenemos unas cuantas aureolas. Unos angelitos que nos están visitando hoy. Una bendición.
Sabía que había tanto ángel por él. No, a mí se me vienen malos pensamientos, pero lo llevo cautivo la obediencia en Cristo. Amén. Porque estamos en un proceso de regeneración, de santidad, y hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que el cual es Cristo, ese es el modelo, pero no será aquí. Ya seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ahí entonces verdaderamente ya. Y ni aún así, porque recuerden ustedes que Satanás conquistó la tercera parte de los ángeles. Amén. Amén. Entonces, imagínese usted a Jairo en medio de esa multitud, circunstancias externas, cosas que aparecen en la vida, problemas. Amén. Que a nosotros se nos salen muchas veces de la mano, que no podemos nosotros cambiar, que con nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Ay, Señor, ¿y este por qué está enfermo? ¿Qué fue? ¿Que pecaron esto? ¿Que pecaron sus padres? ¿Por qué fue? No, que ni este ni que su padre. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, a veces hay circunstancias de la vida que llegan a nosotros, problemas, y que a veces no es el enemigo, son circunstancias, consecuencias a veces de actuales. ¿Qué culpa tenía Jairo de esa multitud? ¿Qué culpa? ¿O fue que a Dios le plujo en su infinita misericordia que hubiese ahí una multitud? Dios mandó la multitud, no dice la Escritura que la multitud lo seguía a Jesús. Amén. Y son circunstancias externas que a veces llegan a nuestra vida. Señor, te estoy pidiendo este milagro hace tiempo. Y una de las preguntas más comunes, de la que cuando uno llega a una iglesia a predicar y vienen y se te acercan y te preguntan es, oye, ¿y por qué cuando uno pide a veces se demora y uno no recibe absolutamente nada? Y quisiera uno ser Dios para decirle a ellos, hijito, su problema es él. Entonces, a veces hay circunstancias de la vida que nosotros, en nuestra mente finita, no podemos comprender. Yo tuve una hermana que murió ahorita en el año 2012. Yo cuando vine al entierro no te pude ver, porque vine solo 2 días, la enterramos y nos fuimos. Mi hermana tenía 29 años de edad, era médico, le dio una varicela y se murió. 29 años, la hermana era cristiana, la hermana llegó primero a los pies del Evangelio que mi persona. Y se murió. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer entonces? Lloré su muerte, como toda persona, me dolió, como toda persona. Y a veces uno se sienta, reflexiona y pregunta, Señor, ¿y por qué? Y no encuentra una respuesta. Pero sí encuentro muchas enseñanzas que me dejó esas circunstancias. Y a veces uno dice, bueno, ¿y esto qué será, que viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? Yo no sé si Jairo estaba ahí en medio de la multitud pensando si era Jesús que tenía un plaga y la multitud, o si es que era el diablo que no lo dejaba avanzar. Yo me imagino la desesperación de Jairo, la desesperación de un padre, pónganse en los pies de un padre. Y el versículo, y para rematar, del versículo 25 al versículo 33 aparece la historia de la mujer del flujo de sangre. Mira, estaban apretados y Jesús logra avanzar, como cuando tú estás en el taco, en el trancón, ¿cierto? Este trancón. Y de pronto avanzas y ¡pum!, que te mete otro por adelante. Dice la Escritura que Jesús alcanzó a avanzar, pero esos famosos pero de la vida que aparecen, llegan, aparecen y no sabemos cómo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice la Escritura que viene por atrás, ella pensaba, si tan solamente yo tocare sus vestidos, sé que seré salva.
Porque esta mujer no estaba pensando en sanidad, estaba pensando más allá, estaba pensando en salvación. Dijo, yo sé que si tan solamente tocar esos vestidos seré salvo. Mira, Jesús estaba apretado, pero esta mujer en medio de ese apretón se metió, ¿sí? Y toca. Me imagino yo que ya Jesús estaba avanzando, porque la escritura más adelante dice que Jesús se detuvo a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos lo miran, yo me imagino la mirada de Pedro, como lo estamos perdiendo. Señor, pero tú estás viendo que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Lo que pasa es que para el Señor hay una diferencia muy grande entre tocar y apretar. Son dos cosas distintas. A veces nosotros con nuestros esquemas y nuestra forma de pensar empezamos a apretar a Dios con oraciones, diciendo palabras vanas. Oh Dios de los cielos, Señor eterno y grande. Claro, Dios es todo eso. Pero a veces nos esforzamos en palabras y en decir cosas pensando que vamos a impresionar a Dios, cuando Dios es el único que sabe y conoce la intención del corazón. Dios sabe y conoce por qué yo estoy aquí en esta mañana con ustedes y no estoy en otro lugar rascándome la barriga. Dios sabe si yo vengo esta mañana aquí por una ofrenda o que vengo porque Dios a mí me ha dicho ven y predica en ese lugar. Solamente Dios conoce la intención del corazón. Yo puedo predicar aquí muy bonito y hablar muy lindo, pero ¿conoce usted mi vida? ¿Sabe usted cómo vivo? ¿Sabe si es verdad que lo que dijo el pastor Frankie es verdad? Que ese hombre le está sirviendo allá en Guayaquil al Señor. ¿No será de pronto un estafador que vino de otro lado, que aquí dice, pero allá no? Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces esta mujer lo tocó. Toque de fe. Amén. No es lo mismo apretarlo al Señor que tocar. ¿Qué es lo que Dios desea, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios desea? Un corazón contrito y humillado. Apréndase eso. Lo que Dios quiere de una persona es, vea, cuando usted tiene un corazón humillado ante su presencia, Dios le abre la ventana de los cielos y todo lo que usted pida se le concede. Mire, esta mujer iba con una intención del corazón. Yo le hago una pregunta: ¿con qué intención vino usted hoy a escuchar la palabra? ¿Con qué intención vinimos hoy a congregarnos en este lugar? Porque hay gente que sale de las iglesias y dice, la palabra estuvo floja, esa cosa ahí, parece que el pastor no desayunó, estuvo mala. Ayer estaba yo hablando con un muy buen amigo mío, pero un amigazo, no es Guillo, es otro, pero un buen amigo mío que ya ha estado en 3 iglesias y otra vez volvió a regresar. Me dice, no, mira que yo estuve allá, sino que cuando ya tú sabes que escuchas la palabra de allá, venir a escuchar acá esta palabra, ¿no? Y después estuve acá y acá tampoco, porque tú sabes que ya yo había escuchado allá y otra vez volver a escuchar acá. Dice, no es lo mismo, es que no es la palabra, es la misma. El receptor es el que cambia. Si alguien habla aquí 1, 2, 3, si usted lo recibe con fe, Dios obra, porque obra. Amén. La palabra es la misma. La palabra de Dios no cambia. Amén. Entonces yo no puedo decir, ay, aquí se predica la palabra bien, acá no se predica bien la palabra. No. La palabra de Dios es una sola. Amén. La cuestión es cómo nosotros nos disponemos a escuchar esa palabra de Dios en nuestro corazón. Cómo tenemos nuestra tierra, cómo tenemos nuestro corazón dispuesto a hacer la obra. Hay gente que anda buscando la iglesia perfecta y no la va a encontrar. No la vas a encontrar porque no existe. Amén. La mujer del flujo de sangre iba con una intención de ser ¿qué? Salva. Y mire usted que Marcos nos da una luz del problema que ella tenía.
Pero ella no iba buscando sanidad, ella iba buscando salvación. ¿Sí? Versículo 30, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho, ve en paz y queda ¿qué? Sana de aquel azote. ¿Qué recibió la mujer? Salvación. ¿Pero qué venía buscando ella? ¿Y Dios qué le dio? Dios le dio más de lo que ella venía buscando. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios algo, Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que nos conviene. Y lo que nos conviene no es lo que nosotros nos imaginamos, sino más, porque Él siempre para nosotros tiene resguardado más y más y más para nuestra vida. Esta mujer vino buscando salvación, pero no encontró salvación, encontró salvación y encontró sanidad. Y usted sabe que las personas que tenían ese tipo de enfermedades no podían vivir dentro de los muros de la ciudad. Ellos vivían afuera como los leprosos. Así que un solo toque del Maestro le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ah? Amén. Yo me imagino Jairo cuántas veces estuvo peleando con la religión, diciendo: ¿será que voy donde el Maestro? ¿Será que no voy? Es que si voy me van a dejar de hablar, me van a expulsar en la sinagoga, me van a echar, no voy a poder comprar, no voy a poder vender, voy a salir de mi círculo social. ¿Qué hago? Me van a cerrar las puertas, ya no voy a tener los mismos amigos, mi estatus va a bajar. ¿Qué hago si me convierto al cristianismo? Me imagino que Jairo peleó dentro de sí para poder vencer esa religiosidad y postrarse y acercarse al Maestro y pedirle un favor. ¿Ah? Tuvo que haber tenido una lucha. No sabemos de cuántos días, no sabemos de cuántas horas. Duró la lucha de él, pero una mujer pensó en un instante, tocó al Maestro y enseguida fue sana. A veces hay personas que duran pidiendo un milagro y no lo reciben. Otros vienen por primera vez, abren la boca y Dios derrama toda la bendición. Y nosotros decimos: Señor, ¿y cómo así? Mire, el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, diga conmigo, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Diga conmigo, tiempo. Era lo que no tenía Jairo. O sea, la palabra de Dios, que Jesús se detuvo y volviéndose a la multitud, vea, cambió de dirección para allá a la casa de Jairo. Y el hombre hizo así. Imagínense la cara de Jairo. Tiempo. Ya conmigo, tiempo. Esa escena ahí de la mujer del flujo de sangre le estaba enseñando a Jairo que el tiempo no lo controla él, que el tiempo lo controla el Señor, que Dios no vive en un cronos, el cronómetro sale de la palabra, que Dios vive en un kairos, en un tiempo limitado, que hay un tiempo para todas las cosas. Dios le estaba enseñando a Jairo ahí paciencia, que es lo que nosotros no tenemos. Hoy en día nosotros vamos a la tienda o al supermercado y compramos un Nescafé, un Gol Café, pero instantáneo, un café crema instantáneo. Ya para qué hervir. Yo creo que aquí en Colombia la única casa de café así es mi mamá, que vive en Medellín, y me dice: ve a comprarme un sobre de café, pero que sea café almendra tropical. ¿Dónde voy a encontrar yo esa cosa en Medellín, hermano? Si allá no venden muchas cosas costeñas. Me toca ir allá, bueno, yo no sé, comprar y conseguir, porque si no, imagínate.
Entonces, tiempo. Todo lo queremos instantáneo. Ay, vamos a... Sí, en el microondas. Pip, 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 pip. Listo. Yo cuando estaba muchacho, llegaba a la casa, no había microondas, tenía que comer la comida fría. Chan, chan, chan. Hoy en día todo es instantáneo, al instante. Todo lo tenemos mecanizado. Y a veces nuestra paciencia se agota. Y entonces ese esquema que tenemos de que todo es mecanizado, entonces Dios, queremos también hacerlo a Dios instantáneo. Señor, pero tú lo dices en tu palabra, manda rápido. La bendición, vamos, milagro. No se mueve así, sí. Le ponemos límite a Dios, oramos y le ponemos un límite a Dios. Y aún nos respaldamos en versículos bíblicos. ¿Sí? Yo le estaba enseñando a Jairo, paciencia. Hay gente que funda una iglesia y quiere que ya se le llenó entonces, pues. Paciencia. Que es lo que hoy en día nosotros no tenemos. Hoy no tenemos paciencia. Ya no hay necesidad, por lo menos ya yo hace mucho tiempo yo no voy al banco. Porque yo, allá todo lo hago con el internet. Pago mis servicios públicos allá por internet. Si quiero una recarga del teléfono, tampoco voy a hacer una recarga. Yo hago un clic, por eso es que me ha salido esta bendición que tengo. Esta inversión. Entonces, estamos viviendo en una época en donde todo es instantáneo, todo es rápido. Entonces, yo me imagino a Jesús apretado y todo el asunto, lo detiene esta mujer, se devuelve, y yo me imagino a Jairo ahí. Y Jesús empieza a entablar una conversación. Bueno, mijita, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Y cómo así? No, mijita, mira, queda salva y queda sana. Y Jesús se demora, y mientras Jesús se demora, dice el versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo la noticia que nadie quiere escuchar: tu hija ha muerto. Y la persona que le habla todavía le mete una cápsula directo a la mente. Reta tú, ¿para qué molestas más al maestro? No molestes más. Usted se ríe, pero imagínese el corazón de Jairo. Yo no sé cuántos de ustedes están en ese dilema, que están necesitando un milagro, y a veces ha venido el pensamiento que dice, ya no le voy a pedir más. Y lo peor de todo es que a veces pensamos nosotros en nuestro corazón, Dios no quiere bendecir. Eso es lo peor de todo. Yo me imagino a Jairo, yo me pongo en el lugar de Jairo como padre, me pongo la mano en el corazón. Imagínense que yo vaya a buscar una solución para mi hijo, y que cuando ya tenga esa solución, porque ya Jairo tenía la promesa, ya Jairo, Dios le había dado la promesa a Jairo. Jesús le dijo, vamos. Y acuérdense que Dios no miente. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una promesa que todavía no se ha cumplido? Quiero decir, esa promesa se va a cumplir. No se va a cumplir, perdón, se tiene que cumplir. Porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre. Dios es Dios. Y cuando Dios dice, Dios hace. Amén. Hay promesas en mi vida que todavía no se han cumplido, pero porque no se hayan cumplido, yo no dejo de creer en ellas. Yo sigo esperando y sigo intentando. Hay gente que Dios le dice que van a ser predicadores y pastores, pero no se dedican nunca a poder publicar un versículo de la Biblia. Y todavía dicen, Señor, ¿y cuándo es que tú me tienes un llamado? Pero ¿cómo? Dios no te puede llamar así. Porque va a venir gente a pedirte una consejería, y tú que le vas a hablar de Condorito, ¿de qué le irás a hablar? Amén. Dios da promesas, pero hermano, usted y yo tenemos que movernos. No quiere decir que porque Dios me prometió algo, todo de la noche a la mañana va a suceder. No, hermano. Mire, yo, disculpen, yo soy barranquillero y todo, pero ahora que yo vaya, yo tengo un compromiso con las asambleas de Dios allá, con cierto familiar cristiano.
porque estoy allá, mi mamá está allá en Medellín, pero antes de venir acá estuve en algunas casas que, bueno, lo van a buscar a uno y uno va. Pero yo he visto, en todo lugar donde yo he visto esa gente allá, impresionante. El paisa tiene un pensamiento, pero no se queda ahí en papeles. Ellos lo intentan. En la última casa que estuve, que me invitaron a almorzar, estuvimos ahí orando. Son muy buenos amigos míos, pero la chica que estaba ahí como secretaria, ella dejó todo, dejó su trabajo y se puso a trabajar con la hermana, y ellos ya tienen ya una empresa. Yo les di una palabra que ellos se arriesgaron y dijeron: mire, en su vida nunca va a pasar nada si usted no da nunca el primer paso. Cuando Pedro se levantó y vio a Jesús, pensaron que era un fantasma, y Jesús dijo: soy yo, tranquilo. Señor, si eres tú, permite que yo vaya a enfrentar. Venga. Se bajó. ¿Y quién dio el primer paso? Pero a veces nosotros queremos que Dios haga maravillas y que nos traslade de un estado a otro estado. Bueno, estás en pecado, te va a trasladar en estado de santidad, papito. Queremos que Dios nos use, pero seguimos practicando las mismas cosas que veníamos haciendo antes. Eso no puede ser, porque Dios nunca echa un vino nuevo en un recipiente viejo. ¿Ok? Eso no va a pasar. Si yo quiero ser transformado, tengo que dar el primer paso. Si yo quiero ser cambiado, tengo que dar el primer paso. Si Dios no lo va a hacer, porque Dios no obliga a nadie. Amén. La santificación es un proceso en el cual todos nosotros estamos. Mire, hasta el predicador más ungido está en el proceso de la santificación. Hasta ese tiene malos pensamientos y tiene que luchar con eso. Y a medida que vamos creciendo, vamos dominando. Amén. Entonces imagínate a Jairo ahí. Dios mío, está hablando con él. Llega, no, ya no lo molestes más. La niña está muerta. Ya no molestes más al maestro. Parece que hasta aquí, Jairo, te arriesgaste, lo dejaste todo. Pero no te salió bien tu plan, lo que tú pensaste. Pero Jesús, otra vez esa palabrita pero, en el versículo 36, dice: pero Jesús luego que oyó, oye, mira tú, ¿qué pasó? Jesús estaba hablando, pero dije: pero Jesús luego ¿qué? Hermano, Dios tiene el control de tu vida. Dios escucha todo lo que pasa a tu alrededor. Dios escucha tu corazón. Dios escucha tu mente. Dios escucha aún las cosas que Satanás te dice al oído para que tú no creas. Amén. Dios lo sabe todo. Dios tiene el control de nuestra vida. No hay nada que a Dios no se le cabe. Dios sabe quién se levanta contra ti. Dios sabe quién dice ser tu amigo y no lo es. Dios sabe quién dice quererte y no lo hace. Dios sabe quién dice ser fiel contigo y lo es. Dios lo sabe todo. Dice que pero luego que Jesús oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Escucha una cosa. ¿Sabes cuál fue el error de Job? ¿Sabes cuál fue el error de Job? Si no estoy mal, creo que es capítulo 3, versículo 21, no recuerdo. Pero el error de Job fue: él dijo, el mal me ha sobrevenido. Exactamente, me ha sobrevenido. Dice la escritura que Dios tenía a Job cercado. Y Satanás subió entre los hijos de Dios y le dijo: ay, lo tienes cercado, lo tienes pechichón, lo tienes bonito. ¿Cómo lo voy a tentar? Si lo tienes él, pero lindo. Pero Job, teniendo sus posesiones, sus bienes y toda su bendición, pensó, un día se sentó y dijo: ¿y qué tal si cayera un rayo? ¿Y qué tal si se muriera mi mujer? Y empezó a pensar. Y ese mal pensamiento trajo en él un temor. Y el temor abre la puerta al enemigo. Por eso Jesús le dice a Jairo: Jairo, no temas. Porque lo contrario del temor es la fe. Así es. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Lo que pasa es que creer no es fácil. Cuando uno lo predica es bonito.
tenemos que creer. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, ahí es donde el hombre muestra su verdadero carácter. Amén. Pero recuerde usted que la fe, ¿por dónde viene la fe? Entonces el temor abre puertas. Y Jesús lo sabía. Y le dice a Jairo, Jairo, no lo dudes. No temas. Cree solamente, porque si yo, Jesús, te di la promesa, eso se va a cumplir. Porque era Jesús quien le estaba dando la promesa. Entonces yo no sé qué promesa tú tienes. Yo no sé Dios qué te ha prometido a ti. Quiero decirte, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. Como dicen algunos teólogos por allá, como mi hermano Guillo, la gente de fe, la gente de confianza, su círculo íntimo fue el que permitió que lo acompañara. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Quiénes estaban ahí? Cuando usted se le muere un familiar, ¿quiénes son los primeros que vienen? Su familia, sus amigos más cercanos son los que llegan. Y cuando Jesús llega, encuentra el panorama antife, ¿no? ¡Ay, se murió! No hay nada que hacer. ¡Ay! Hay gente que cuando usted está en la mala, hasta llora como usted. ¡Ay, mi hermano! ¿Sí? Y el versículo 39 dice que Jesús entrando pregunta: ¿por qué alborotáis y no lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Vea usted, duerme. Y el versículo 40 dice: y se burlaba. ¿De quién se burlaba? De Cristo. Entonces, Jairo, habiendo pasado todo esto, trae la solución al problema a la casa. Y cuando Jairo trae la solución, los de la casa empiezan a burlarse. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido oposición aún dentro de nuestra propia casa? Tu círculo más íntimo, tus amistades, empieza a haber una burla, una oposición al esquema, al plan, a las directrices de Dios. Tanto tiempo, tanto pasar, tanto buscar soluciones, y cuando tienes la solución, que es Cristo, aún tus propios amigos te van a dar la espalda y van a burlarse de eso y te van a decir: estás loco, tú eres ingeniero, oye, tú eres doctor. Te vas a poner a creer en esa cosa de los evangélicos, te vas a poner a creer en que tú eres un profesional, hombre. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre a ti decir que todos tus problemas van a estar solucionados con una religión? Porque ellos piensan que Cristo es una religión. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre? Y te van a empezar a mirar así, como una cosa rara, como un bicho raro. Se lo digo yo, que me muevo en medio de la Universidad Estatal de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía. Y a veces debato con personas que dicen ellos que son ateos, pero al final de cuentas, cuando tienen problemas, dicen: ay, Dios mío, solo sé que nada sé. Así dicen: ay, Dios mío, solo sé que nada sé. Entonces, tu propia familia se va a levantar, tus propios amigos se levantarán, buscando el milagro que Dios te ha prometido. Amén. Dice la Escritura que se burlaban de él. Se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, se acercó a la niña y ¿qué le dijo? Talita cumi, a ti te digo, levántate y anda. Dice la Escritura que la niña se levantó y le servía, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó con la gente que se burlaba? Dice la Escritura: se espantaron grandemente. Pero mire usted, se espantaron, mas no creyeron. Se espantaron, mas no creyeron. Y esto es similar a aquellas personas que, aunque a veces son amigas del Evangelio, todavía están lejos de él y de su propósito.
como un amigo que tenemos en común, ¿cierto? Que vienen por los laditos, pero no se involucran. Y es que esta cuestión, como dijimos al principio, este asunto no es una religión, esto es poder de Dios para salvación. Pero para que todo funcione bien, Dios demanda de que nos involucremos por completo. A Dios no se le puede servir a medias. A Dios o se le sirve o se le sirve. Amén. Esto es como, para terminar, como el cuento de los hermanitos. Había un hermanito huevo y un hermanito chanchito, cerdito. Y se fueron a un ayuno, el huevo y el cerdito. Pero usted sabe que como los ayunos barranquilleros duran hasta las 12 del mediodía, allá los ayunos duran hasta las 3 de la tarde. Y aquí los ayunos son hasta las 12. Y salieron con un hambre. El huevito y el chanchito dijeron, bueno, vamos a desayunar. Y el huevito dijo, bueno, vamos a hacer algo. Pero el huevito no, disculpe, la gallina. La gallina le dice al chanchito, vamos a hacer algo. Yo te invito a desayunar, pero comemos huevo revuelto con tocineta. Y el chanchito que dijo, porque una cosa es estar revuelto en el asunto y otra cosa es estar involucrado completamente. No sé si se la pillaron, pero una cosa es estar revuelto en el asunto. La gallina ponía solo el huevito, pero el chanchito tenía que poner la vida. ¿Cierto? Amén. Hay gente que simplemente quiere estar revuelta en el asunto, pero ellos no se involucran, ellos no se comprometen, ellos no hacen un pacto de seguir a Dios. No. Ellos no hacen un compromiso, ellos no dan el primer paso. Ellos quieren solamente que le den y que le den y que le sigan dando. Y sentarse ahí y engordar, pero no producir. Y cuando hablo de eso no estoy hablando de querer dinero. Cuando hablo de eso estoy hablando de excelencia de vida. Amén. Dios es un Dios de excelencia. Y así como Dios lo entregó todo, Dios también quiere que tú y yo lo entreguemos todo. Dios nos lo está enseñando hoy a través de la vida de Jairo. Jairo lo entregó todo. No hubo límite, no hubo nada. Lo entregó completamente todo. Ahora yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué estás dispuesto tú a entregarle al Señor? Para que Él obre, no solo como Jairo, sino aún más allá. Amén. Debemos entregárselo todo. Dice la Escritura que después de que sucedió eso, se espantaron. Debemos entregarle al Señor nuestra vida de tal forma de que cuando sucedan las cosas en nosotros, aún los que nos conocen se espanten. Amén. Si no hay nadie que hoy en día se espanta alrededor tuyo, entonces tú no estás en el propósito que Dios todavía tiene para ti. Dios quiere que los que están a nuestro alrededor sean impactados, no con nuestra predicación, con nuestra forma de vestir, sino con nuestra forma de ser. Porque podremos hablar 1000 palabras, pero más habla nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar habla más que 1000 palabras que puedan salir de nuestros labios. Amén. Dios quiere que seamos hombres y mujeres modelos, que no nos vean a nosotros, que vean a Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesús lo estaban torturando? Lo vieron a Pedro y ¿qué le dijeron? Tú eres de ellos. No, yo no. Tú hablas como ellos. Tú hablas como ellos. El verdadero cristiano se conoce. El verdadero cristiano se distingue. El verdadero cristiano no dice yo soy cristiano. Al verdadero cristiano lo llaman cristiano. Saben que en nosotros hay algo diferente. Saben que en nosotros hay algo distinto. Jairo había visto eso. Jairo había visto lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús.
Jairo analizó su religión y miró las posibilidades y dijo, definitivamente tiene que ser el Hijo de Dios. Y por eso Jairo lo arriesgó todo. En esta mañana te pregunto, ¿qué has arriesgado tú por Jesús? ¿Qué hemos arriesgado por el Señor? Hemos caminado y hemos llegado hasta este lugar, nos congregamos en este lugar y ¿qué más? Es el fin de nuestra vida cristiana. Dios nos está llamando a un servicio, Dios nos está llamando a un desafío. Dios nos está diciendo, no temas, cree solamente. Alguien dijo por ahí, porque para el que cree, ¿cuál es el milagro que quieres de Dios? Dime, ¿cuántos quieren un milagro hoy? ¿Cuántos quieren ese mismo milagro mañana? ¿Cuántos lo quieren pasado? ¿Cuántos quieren vivir de milagro en milagro? Amén. Muy bien, hay que mostrarse a los pies del Señor, como lo hizo Jairo. Para terminar, le voy a contar la historia de una persona que un día, ¿cuántos han ido alguna vez a un crucero? Muy bien. Entonces, ustedes más que todos lo saben. Hubo una vez un hombre que compró un ticket, se lo regalaron, no lo compró, a él se lo cedieron para ir de viaje en un crucero. Pero él era de muy escasos recursos, no tenía la facilidad. Y él se embarcó con un par de panelas y unos palos. Le dijeron que este es su camarote, su habitación. Y él entró con sus maletas. Y él disfrutaba de las cosas del barco, pero a la hora de la cena o del almuerzo, a la hora de la comida, él entraba en su camarote. Y él ahí partía su panelita y comía su pancito. Y ya faltando un día para terminar el viaje, uno de los trabajadores lo venía observando y vio que pues él cada vez a la hora de la comida él se metía y le preguntó el último día por qué él hacía esto, y el hombre dijo, amigo, es que no tengo dinero para comprar esos buffets que ustedes colocan ahí. Entonces yo traje pues mi provisión y entro a mi camarote a comer. Y el empleado se ríe y al mismo tiempo se lamenta y le dice, amigo, es que cuando ustedes compraron el tiquete ya todo estaba incluido, era gratis, eso no tenía que hacer la fila y reclamaron. Ya se iba a bajar ya. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos comportamos de esa forma. Dice la Escritura que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y a veces como hijos de Dios nos comportamos todavía pidiendo que nos regalen un milagrito. Señor, dame una cosita. Dios nos dio ya el tiquete. Lo compró en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Lo legalizó en nuestro corazón con el sello del Espíritu Santo. Y si lo tenemos a Él, somos ilimitados. Por eso Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ya lo tenemos todo. No estés mendigando un milagro. No, levántate y toma. ¿Qué te quiero decir? Créelo. Tienes que creer. Porque esa fe es la llave que abre. Fe que abre puertas, que mueve montañas. A veces es un misterio, no sabemos cómo funciona, pero funciona. Creer ciegamente. Jairo creyó ciegamente. Lo arriesgó todo, pero creyó. La mujer del flujo de sangre creyó. Ella podía ser apedreada en ese mismo instante porque ella no podía entrar a la ciudad. En ese mismo instante podía morir.
decidió entre la vida y la muerte y escogió la vida. Hermano, le digo lo mismo que le digo a Jesús a Jairo: no temas, porque para el que cree todo es posible. Amén.